Javi, com està anant el retorn a la Sínia Manresa? Poco a poco, ¿no? Después del año pasado casi sin jugar la segunda vuelta entera, pues bueno, faltan ciertas cosas, ¿no? Ciertas explosividad, aunque me falta un poco, pero bueno, en líneas generales contento porque el equipo vaya ganando y a nivel individual, pues bueno, intentando que cada vez jugar mejor, ¿no? Y aportar más al equipo. Què és el que et va convèncer per tornar a Manresa? Bueno, me convenció pues los buenos recuerdos que tengo de aquí, ¿no? De los últimos, cuando jugué aquí los 2 años y medio que estuve aquí, fueron 2 años maravillosos, 2 años geniales, donde la gente me ha tratado fenomenal, donde el club se ha portado muy bien conmigo siempre y donde confío en un entrenador y un entrenador que confía en mí como es Jaume, ¿no? Entonces yo creo que todo eso suma, ¿no? Y esa suma pues fue lo que al final pues decidió que viniese a Manresa, ¿no? En què ha canviat el Javi Rodríguez de la primera etapa a la segona etapa? Bueno, yo creo que uno se va haciendo mayor, ¿no? Yo creo que ganas en experiencia y posiblemente pues pierdas un poco de la rapidez, de explosividad, de esa juventud, ¿no? que fue hace pues, 2-3 años, aunque es poco tiempo, bueno, ya tengo 32 años y cada vez, bueno, los años, aunque me encuentro muy bien físicamente, los años pues al final se notan, ¿no? En el día a día, el cuerpo al final se va gastando, pero en ilusión y en ganas y eso sigo siendo el mismo, la misma persona, el mismo jugador y espero que siga así durante muchos años. Com et definiries com a jugador? Como jugador, pues sobre todo una persona altruista, ¿no? Soy un jugador que pienso más en el equipo que en mí mismo, es mi forma de pensar, de ver el baloncesto y de la vida en general, ¿no? Entonces eso lo llevo a la cancha y siempre pues procuro hacer todo lo que haga falta por el equipo y muchas veces, casi siempre me sacrifico porque el equipo gane, ¿no? Nunca me ha importado ni las recompensas personales ni los elogios personales. Lo que sí me gusta realmente es que digan que el equipo juega bien. Eso me hace muchísima ilusión. I el Javi de fora de la pista també és igual? Sí, soy bastante, la gente que me conoce, soy un poco introvertido hasta que no me abro, ¿no? Soy una persona bastante recelosa de mi intimidad, me gusta pues un poco a veces la soledad, pero cuando me siento a gusto con la gente que quiero y un entorno que me gusta, pues la verdad pues me considero una persona agradable y buena gente sobre todo. Com és un dia de Javi Rodríguez a Manresa? Bueno, generalmente es entrenando, generalmente son días de entrenamientos y si no, pues con mi mujer, ¿no? Pues dar un paseo o hacer cosas por Manresa, ¿no? Al final durante la temporada es complicado porque el día que tienes libre muchas veces estás cansado y prefieres disfrutarlo con tu mujer en casa y si no, pues como todas las personas del mundo, ¿no? Pues dar un paseo, disfrutar del día a día, que creo que es lo más importante, ¿no? Quan vas començar a jugar a bàsquet? Tenía creo que 6-7 años, pues imagínate hace 25 años en Porriño, que es donde yo nací, en Galicia, pues lo típico, que empiezas a jugar con los amigos, empiezas a jugar con la gente que vas al colegio con ellos y así empezó en un pabellón y 25 años después sigo en un pabellón. Quin és el millor record que tens com a jugador? Es complicado, depende de las etapas, ¿no? Porque cuando eres un crío son momentos muy buenos porque no tienes ninguna presión, solo piensas en jugar, en disfrutar, ¿no? Yo me acuerdo mucho de los primeros años, cuando estaba en Galicia, por ejemplo, que cada sábado para mí era casi no dormir por la noche, ¿no? De ilusión de jugar, de levantarte y poder disfrutar del baloncesto, ¿no? Después ya te haces mayor, ya la cosa cambia porque ya es un tema profesional, un tema ya de que existe mucha presión, ¿no? Aunque la gente a veces crea que es un juego, es un trabajo también, ¿no? O sea, pero a nivel profesional posiblemente mi estancia en Manresa posiblemente haya sido mis mejores años, ¿no? Los años en los que más he disfrutado y en líneas generales igual mis mejores momentos, ¿no? Después sí que hay momentos puntuales como cuando debuté con la selección o momentos así en los que bueno, son muy importantes en mi vida, pero a nivel colectivo yo creo que Manresa es en el sitio donde más he disfrutado como jugador de baloncesto. I el pitjor record? El peor momento, el año de Lugo. El último año de Lugo, antes de venir aquí, que vine en enero, esos 3-4 meses sobre todo, venía de una lesión anteriormente, sin jugar, descendimos y el año de esos 4 o 5 meses de LE, pues bueno, estuve medio apartado del equipo por ciertas razones, que bueno, entonces todo ese año y pico posiblemente haya sido el peor, tanto a nivel deportivo como a nivel personal de mi vida.
Quin és el jugador de bàsquet que admires? Persona que admiro de la liga. Siempre he admirado a una persona que para mí ha sido, bueno, en principio dos jugadores que para mí han sido importantes a nivel como jugador, ¿no? Cuando era un crío, pues para mí Pablo Laso era el referente, ¿no? Y era el jugador en el que, el espejo, ¿no? En el que te miras, porque bueno, era un jugador que al final, pues, de los mejores de la liga, un jugador sobre todo muy altruista con sus compañeros. Y ya cuando ya crecí, ya jugué a nivel profesional, el que siempre fue mi ídolo fue Elmer Bennett. Bueno, para mí Elmer Bennett ha sido el mejor base de los últimos 10-15 años en ACB, y no por lo bueno que era muy bueno, sino por lo bueno que hacía sus compañeros, ¿no? Entonces, un poco es la mezcla de los dos, es un poco mi forma de entender el baloncesto, es un poco la mezcla de tanto de Pablo Laso como de Elmer Bennett, ¿no? I ja per acabar, on creus que pot arribar a la Sígnia Manresa aquesta temporada? Bueno, yo aspiro a no sufrir, que ya es bastante, ¿no? El año de los que he estado aquí, pues gracias a Dios, pues no hemos sufrido demasiado, y espero que este año sea igual, ¿no? Que sean años en los que sean duros, porque es un año duro, porque va a haber momentos complicados, pero espero que sobre todo no suframos, ¿no? Porque tanto la afición como el club son aficiones, y es una afición, un club de ACB de muchos años, de mucha historia, y yo creo que tanto ellos como nosotros nos merecemos el sufrir, y esperemos que así sea, ¿no? Que la gente disfrute con nuestro baloncesto y que ellos puedan, bueno, estar satisfechos y orgullosos de nuestro trabajo.